ser también consciente que el día 20 habrá unos que ganen, que pierdan, como ha ocurrido siempre, pero yo creo que todos ganaremos y todos perderemos un poco con esta nueva realidad política en la que se acabaron con las mayorías necesarias para gobernar. Alguien puede decir, no, que vais a decir los que gobiernan, que sería siempre... Yo no me siento peor de lo que me sentaba cuando estaba con mayoría absoluta. Creo que ahora el no tener mayoría absoluta te obliga a hacer las cosas de manera más acordada, más consensuada, y eso no necesariamente es malo, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo creo que eso tiene tal aspecto enormemente positivo. En cualquier caso, bien haríamos en tenerlo en cuenta para que cuando pase el día 20 seamos conscientes de que esta es la primera vez en la que esa noche probablemente no sabremos las consecuencias de lo que la ciudadanía ha votado. Entraremos en un tiempo de diálogo en el que todo el mundo tendrá que ser prudente para intentar que aceptemos, porque nos va la vida en ello, pero además que le va la vida sobre todo a la gente que necesita de gobiernos que gobiernen, para que reconduzcan el destino que se han encontrado en muchas de sus vidas. En estos meses de dificultades, yo no voy a hablar mal aquí de nadie, pero la situación que nos encontramos no era buena, y a pesar de ello hemos intentado cumplir con nuestros principales compromisos que tenían que ver con la educación. El transporte escolar para los niños de bachiller y FP, los libros de texto. Aquí había dos Extremaduras, la de los que tenían libros de texto y la de los que tenían fotocopias de los libros de texto, que se la hacen sus maestros. Esa era una Extremadura muy dual, muy dividida, y todo eso pues, lo hemos ido intentando superar a lo largo de este tiempo con la apuesta para que en invierno la gente no pase frío en sus casas. Los desahucios se han reducido ya un 40% en Extremadura, y no digo que haya sido por el gobierno, ha sido porque la sociedad, toda ella, ha dicho, oye, hasta aquí hemos llegado. A la gente que no puede pagar no se le puede desahuciar. Hay que buscar fórmulas, y a través de la negociación y a través del diálogo con las instituciones financieras se están encontrando soluciones. Soluciones que pasan por tener esperanza o por tener confianza en que esto no va a durar todo el tiempo. Desplazar el problema un par de años hacia adelante para esperar a ver si en este tiempo la gente puede encontrar un futuro esperanzador y confiar en que vamos a ser como pueblo capaces de superar las dificultades que nos estamos encontrando, ¿no? Y luego pues os traslado también mi preocupación por los servicios públicos, sobre todo fundamentalmente por la sanidad. Yo creo que hay conciencia social de la importancia de la educación, absolutamente. Todos saben que el futuro de este país depende de la educación de su gente, y que hay que apostar por una mejora de la educación, y que cuando ahora se está hablando de intentar buscar un proceso de mejora en la formación del profesorado, no es porque ahora esté mal formado, sino porque estimamos que la educación tiene que ser la élite de la sociedad, que la estén al frente de la formación de nuestros hijos y de nuestras hijas, tienen que ser élites sociales para intentar buscar solución al principal problema que tiene la sociedad. Pero no sé si tenemos esa misma idea con la sanidad. Sí, cuando la necesitamos, no sé si tanto cuando no la necesitamos, y desde luego una sociedad que no sea consciente de que para poder tener una buena sanidad hay que pagarla, y para pagarla hay que pagar impuestos. Y pagar impuestos significa que paguen más los que más tienen, que reciban más los que más necesitan, pero no le podemos rendir culto permanente a las pagadas de impuestos, porque la sanidad hay que mantenerla. Nosotros aquí nos hemos encontrado con una sanidad en un estado catatónico, muy complicado, con 100.000 personas que no habían sido citadas entre enero y julio, y sin capacidad de respuesta en el propio sistema. El sistema no tiene capacidad para reponer 200.000 personas esperando. Lo tiene que hacer trabajar a máximo rendimiento, y el sistema, cuando hace trabajar a máximo rendimiento, a veces se grieta, porque pones a trabajar a pleno rendimiento a las máquinas, y las máquinas se estropean, las máquinas se cansan. Entonces tenemos que intentar ser conscientes de que todo aquello que hagamos en modificaciones fiscales tiene que estar al servicio de la sanidad, porque ahora mismo hay un agujero en España de en torno a 0,8 o 0,9 puntos de Producto Interior Bruto que se ha detraído del gasto sanitario. En Extremadura esos son unos 250 millones de euros al año de agujero que hay, que si se espera 2 años son 500, y si se espera 3 años son 750. Es decir, que hay que darle una respuesta.
Nosotros hemos presentado unos presupuestos en base a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y de la Autoridad Fiscal Independiente de ajustar el déficit bajando el presupuesto 4.8, pero la sanidad crecía en 12. En los presupuestos que nos han tumbado, que espero que sean, que podamos llegar a acuerdos cuando pasen las elecciones y podamos de verdad discutir las cosas sin más interés que el de resolver los problemas como yo creo que tiene que ser, ¿no? Pero en fin, yo sigo confiando mucho en la política y confío mucho en su capacidad para encontrar solución a los problemas. Creo que la irrupción de estos nuevos partidos y de esta nueva manera de la ciudadanía entender la política ha sido bueno. O sea, yo considero que cada generación tiene que tener sus políticos y sus formas. Y yo creo que eso es bueno, que la transparencia es buena, que la intransigencia con cualquier forma de corrupción no es que sea buena, es que es absolutamente imprescindible, que todo se sepa también y que, por tanto, ya produzca un verdadero rechazo cuando salen informaciones que tienen que ver con que todavía el otro día hay gente que nos enteramos que ha estado en política para forrarse. En unos tiempos en los que la ciudadanía lo estaba pasando tan mal, eso es lo que ha provocado el desencanto de la ciudadanía y la búsqueda de nuevas